Que tenía 15 años cuando se conocieron, ¿es cierto? Ellos se hicieron novios, mi madre tenía 13 años y mi papá 25. Eran muy pobres ambos, vivían en un barrio que muy poca capacidad económica para entonces. Se enamoraron, fueron novios 2 años, después se escaparon y se casaron. Ellos se escaparon. Se escaparon para casarse. No tenían una casa, no tenían un automóvil, no tenían una moto, no tenían nada. Entonces yo suelo recordarle a mi madre que ella no se enamoró de Pablo Escobar, sino que se enamoró del hijo del vigilante del barrio. Es cierto el razonamiento, sí, es válido. Ella se enamoró de otra persona, pero ¿a quién recordará ahora? ¿Al hijo del vigilante del barrio o a Pablo Escobar, el personaje? Yo creo que mi papá en la familia, en la intimidad, en la cotidianidad, fuera y lejos de ese personaje público, siempre fue el hijo del vigilante del barrio. Mi padre no se creía su propia historia y mi madre se enamoró profundamente de él, al punto tal que la he escuchado recitar sus cartas de amor, las que mi padre le ha escrito, y eso es un amor que yo respeto y del cual he aprendido muchísimo. Dice que él le regalaba discos de Camilo VI y de Rafael. Así es, sí. Había una relación con mucho romanticismo y con mucho respeto. Fue eso lo que yo siempre vi en mi padre, nunca una mala palabra, nunca un insulto hacia mi madre, siempre el trato más respetuoso hacia las mujeres. Y su consejo siempre era ese hacia mí también: una mujer la tienes que respetar, no, jamás se te ocurra siquiera deslizar un insulto. Mi padre tenía esa capacidad. Esa ambivalencia, digamos. Sí, esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y de poder, a pesar de ello, a pesar de ejercer la maldad por fuera de casa, se ocupó de inculcarme valores humanos. Pero, por ejemplo, en los peores momentos, cuando la situación, digamos, ya les desbordaba a ustedes, ¿en algún momento tienes recuerdo de tu madre diciéndole hay que parar esto, no quiero saber de esto? Por supuesto que sí, es que de hecho lo que más motivó la entrega de mi papá a la cárcel de la catedral fue justamente la presión familiar que ejercimos sobre él. Nosotros, habría que estar loco para considerar ser feliz en un contexto tan violento en el que estábamos viviendo. La persecución y la destrucción, las bombas, las masacres y eso no terminaba. Entonces, pensar que había que ponerle un freno a esto, y nosotros desde nuestro lugar como familia siempre le marcamos ese desacuerdo a mi padre por la violencia que él ejercía. ¿Qué él decía cuando él bueno, decía? Yo le manifestaba abiertamente, le decía que estaba en desacuerdo con las bombas que él estaba poniendo. ¿Y él qué te decía? Y él me decía, me respondía con una frase que a veces me dejaba sin palabras. Me decía: no te olvides que las primeras víctimas del narcoterrorismo de Colombia fuiste tú, tu hermana y tu mamá. Yo no me inventé el narcoterrorismo. Vamos a ir por partes, Sebastián. La infancia. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Pablo Escobar? Bueno, no el mejor, sino el primero, el primerito. De los primeros que tengo es de él llevándome al zoológico de Nápoles y a mostrarme los animales, a explicarme cada una de las características de la especie que estábamos viendo, y era un hombre amante de la naturaleza que me llevaba siempre por esos lados. ¿Y el mejor recuerdo? El mejor recuerdo yo creo que fue todas las noches que pude compartir con él, aún las peores noches, sentir que nunca abandoné a mi padre, tener la certeza de que a pesar de que estaba en desacuerdo con sus actos y demás, jamás consideré la posibilidad de traicionarlo o de abandonarlo. Hay un momento que a mí me parece siempre terrible, y es el momento en que uno descubre que los padres no son perfectos. Me imagino que eso solo se equipara al que cree en Dios y un día descubre o le da por pensar que Dios no existe ni va a existir. Como que te mueven todo el mundo. A los 7 años hay unas declaraciones tuyas que dice que a los 7 años ustedes vivían como delincuentes comunes, en ocasiones rodeados de millones de dólares y sin nada para comer. 7 años. O sea, a los 7 años ya tú tienes una conciencia más o menos clara de lo que está pasando en tu entorno. Lo que ocurre es que un chico de 7 años en su crecimiento normal no advierte muchas cosas, pero cuando estás estudiando, por ejemplo, llevas una vida normal en tu colegio y de repente es allanado por las autoridades y entra el director de la escuela y te saca
casi que del pelo a esconderte debajo de su escritorio para que el ejército o la policía de tu estado, de la patria a la que perteneces, no te persiga. Eras un niño, entonces te toca empezar a entender una mecánica de la vida mucho más diferente que aquella que le enseñan a uno en la escuela. Yo veía las botas de los militares debajo del escritorio cuando el director me escondía debajo de su escritorio. Entonces, a los 7 años te empiezas a preguntar qué he hecho yo para que vengan las autoridades a buscarme a mi colegio. ¿Y por qué el director te protegía? Porque creo que era la primera persona que entendía que yo era un niño dentro de todo esto y que con 7 años o con 8 años no había podido hacer jamás daño alguno a nadie y no iba a él a permitir, como responsable por la seguridad de todos los niños que estudiaban en mi colegio. Creo que lo hizo conmigo como lo pudo haber hecho con el hijo de cualquier otra persona, o de un médico, de un abogado. ¿Y el director tenía relaciones con tu padre de alguna manera? Mi padre se encargaba de prestar la vigilancia del colegio porque tenía mucho miedo de que yo fuese secuestrado. ¿Y algún niño alguna vez te dijo algo porque tú eras el hijo de Pablo Escobar? Yo estudiaba en un colegio donde habían alrededor de 2000 alumnos y yo no creo que ninguno se haya quedado con las ganas de preguntarme si yo era el hijo de Pablo Escobar. ¿Pero se atrevieron? ¿Alguno se atrevió? Todos. ¿Y no tenían miedo? Bueno, a los 8 años, a los 9 años nadie tiene miedo. No, a ver, hay muchos padres que sí tenían miedo y le prohíben a sus hijos hacer amistad conmigo. Es lo que le pasó a tu hermana. Exactamente, la discriminación ha estado presente al punto tal de que en instituciones muy reconocidas acá en Buenos Aires, donde supuestamente se promocionan valores como la solidaridad, el compañerismo, la libertad, la no discriminación, fue justamente donde recibimos todo lo contrario. Pero tu mamá y tú pueden entender por qué pasó todo esto. No, yo no puedo entender porque cuando a mí un director de escuela me explica que mi hermana la van a echar de su escuela porque hay profesores que se niegan a darle educación, el derecho a la educación a mi hermana, porque la consideran responsable de los problemas de narcotráfico en el planeta, me parece que gozan de una ignorancia estos docentes y están aplicando una discriminación que duele y que no tengo por qué comprender, me parece absolutamente injusto. Creo que justamente el compromiso de todos como ciudadanos es de garantizar el derecho y el acceso a la educación de todas las personas. Mi padre, fíjate que fue un hombre que hizo 2 intentos por ingresar a la universidad. Incluso hasta se estaba cuestionando si era cierto o no por una de las camisetas que nosotros publicamos con el carnet universitario. Y fue un hombre que intentó estudiar abogacía y periodismo. Nunca fue aceptado porque Colombia es restrictiva a la hora de ofrecer posibilidades en educación superior. Mi pregunta es, y no es para hacer futurología, pero sí quizá para entender cómo habría cambiado la historia de un país si a mi padre se le hubiese dado la oportunidad de educarse. Creo yo que habría encontrado alternativas muy diferentes a las de la violencia para subsistir y para satisfacer su propia ambición. Fueron de Colombia, llegaron hasta Mozambique. Exactamente. En ese momento ustedes no sabían qué país los iba a acoger. Tu hermanita chiquita, tu mamá y tú. Exacto, y mi novia en aquel entonces. ¿Y tu novia? Y realmente no había ningún país que nos quisiera recibir. Ya habíamos hecho la gestión ante Naciones Unidas, todas las delegaciones diplomáticas de Colombia que habían estado en Colombia les pedimos asilo, refugio, la figura que tú te imaginas. Cruz Roja Internacional, nada. El Vaticano, absolutamente nadie quería ocuparse de lo que había quedado de la familia de Pablo Escobar, que en realidad para aquel entonces se trataba de 3 mujeres, una de ellas menor y un menor de edad también. ¿Ustedes salieron con plata? Nosotros salimos con lo que te dejan salir directamente de los aeropuertos, no podíamos tampoco infringir ninguna ley y además en aquel momento cuando abandonamos Colombia estaba destruido. Los enemigos también se habían apoderado de gran parte de la fortuna que había logrado esconder mi papá y las autoridades, por supuesto, que habían tomado absoluto control de todo eso. ¿Nunca ustedes han dicho cuánto tuvieron que pagarle a la mafia colombiana, a los narcos colombianos para garantizar la paz de ustedes fuera de Colombia? Yo creo que no solamente lo que se garantizó con ese pago fue la paz nuestra y familiar, yo creo que ahí
muchísimos colombianos que nos beneficiamos positivamente de eso y no me arrepiento de haberlo hecho. Creo que era la única salida. En todas las guerras se cobran botines y creo que era la única salida que nos permitía tener una pequeña esperanza. ¿Cuánta plata fue aproximadamente? Yo creo que en esto el dinero se maneja con muchos mitos. Mi papá se lo ha acusado de ser uno de los más ricos del mundo y demás. Creo que eso está bastante lejos de la realidad. Fue un hombre muy rico, se gastó todo su dinero en la guerra. Las guerras no son baratas. Creo que hemos visto casos de países que los entregan a algunos gobiernos con superávit y después de una guerra terminan completamente en bancarrota. Y eso fue lo que le pasó a mi padre. Ya él a lo último vivía más que nada del dinero que le prestaban sus amigos, sus socios. ¿Y ese fue el dinero que ustedes pagaron por el rescate de ustedes? No, digamos? habían propiedades que habían quedado, digamos, por fuera del ojo de las autoridades y que, por supuesto, no quedaron por fuera del ojo de los enemigos y fueron entregadas. Estamos hablando, digamos, 10, 20 millones. Quizá más. Yo no me puse a hacer cuenta realmente porque cuando estás salvando tu vida, el dinero no toma ninguna importancia. Yo tuve lecciones muy fuertes en las que nosotros estábamos muriéndonos de hambre, escondidos con mi padre, pero rodeados de dinero en efectivo. Así que el dinero pierde total importancia verdaderamente cuando la vida te lleva a esos extremos y te muestra que por más que lo tengas, por más dueño que seas de millones, si no dispones de la libertad ni de la integridad moral para disfrutarlos, esos millones no valen nada. A nosotros no nos pudieron comprar comida. Ni tu padre pudo pagar un taxi una vez que estaba en una situación de vida o muerte. Sí, me imagino. Y ese es mi aprendizaje, y eso es lo que, por eso yo no soy narcotraficante. No es que yo le tenga ni miedo a la ley, porque al contrario, la prohibición pues favorece la rentabilidad del negocio. Pero es porque aprendí cosas mucho más allá de satisfacer mi propia ambición y de encontrar a través de la educación y de caminos como el diálogo y la reconciliación diferentes alternativas para no volver a caer en ese rol de violencia. Ahí quiero llegar al tema del diálogo y la reconciliación, para ir ganando tiempo, porque si no, o sea, viene en Argentina, te reinventas completamente en Argentina. Hay un momento que tú decides cambiarte la identidad. Para poder salir de Colombia tuvimos que cambiar la identidad. Como familia de Pablo Escobar, con nuestros apellidos originales, estábamos ahí sí literalmente entre la espada y la pared. Todo Colombia nos quería fuera del país o muertos y llegamos incluso al extremo de pedir ayuda a nuestros propios enemigos para poder escapar, de decirles, yo no quiero estar acá, no quiero que mi presencia los incomode en ningún sentido, pero necesito ayuda para salir. ¿Te tocó hacer a ti ese trámite? Tú eras el hombre de la casa en ese sentido. Yo no era el hombre de la casa, era un niño que había quedado, digamos, al desnudo frente a una situación en la que mi padre, que sí era el hombre de la casa, llevaba un montón de situaciones adelante y de repente mi padre muere y heredamos un montón de problemas y de enemigos que no sabíamos. Mi madre en ese momento tomó, digamos, una iniciativa de acercarse también a las partes en conflicto. Ella, digamos, fue muy respetada siempre porque siempre fue una señora que se lo dijeron los mismos enemigos. En las propias interceptaciones telefónicas, ellos la respetaban porque decían, señora, usted nunca invitó a su marido a la guerra y a la violencia. Usted, en todas las grabaciones que tenemos es, Pablo busca una manera de encontrar una solución pacífica a esto, de abandonar esta violencia. Entonces, de alguna manera su vida fue respetada y valorada por eso, porque nunca fue una persona que invitara a mi papá a la guerra. ¿Cambias la identidad? ¿Empiezas a estudiar aquí arquitectura, diseño? Empiezo a diseñar. ¿Nadie sabía que tú eras el hijo de Pablo Escobar en Buenos Aires? Absolutamente nadie. Nosotros llegamos acá con una identidad nueva. En realidad, como decías bien, íbamos para Mozambique, ese tema se frustró, teníamos ahí sí el beneplácito del gobierno de Mozambique de aquel entonces para ser recibidos, pero allí no habían oportunidades, no habían escuelas, ni hospitales, ni comida. Así que vinimos acá, yo estudié diseño industrial y me quedé después como ayudante de cátedra, después me convertí en docente. Y un día cualquiera que llegaba a dar clases, llegó la policía y me puso las esposas y me dijo, usted está detenido. Así, sin mediar
palabra. Yo empecé a revisar mi conciencia, a ver qué había hecho. Estaba seguro que no había hecho absolutamente nada. Sabíamos lo que nos iba a ocurrir. Esto fue producto de una causa armada, de un montaje judicial orquestado por un contador que nos estafó y nos extorsionó y quería quedarse a toda costa con el dinero que habíamos también realizado nosotros acá en Argentina. Así que después caí a la cárcel. Mi mamá también estuvo casi 2 años presa. La Corte Suprema finalmente nos declaró inocentes de todos los cargos. Pero bueno, se perdieron 7 años de nuestra vida. Sí, ese contador está vivo. ¿En Colombia? No, él está aquí, él es argentino. ¿Y tienen diálogo? ¿Han hablado después de eso? No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Creo que él dejó muy clara su posición de amedrentamiento, de amenazas y de extorsiones. Y nosotros nunca accedimos a negociar con ese tipo de personas. Pero sí, nuestra vida se puso en riesgo y él hizo pública nuestra identidad y nuestro lugar de residencia con la idea de que, me imagino yo, el sueño de que nuestros enemigos venían a desaparecer lo que quedaba de nosotros y él podía quedarse con lo que se había robado. Respóndeme, por favor, con absoluta sinceridad, con absoluta honestidad, la más lacerante, aunque resulte. No en ese tengo otra momento manera. en que tú tienes tu vida hecha y aparece el fantasma de tu padre una vez más, ¿no hay un momento en tu vida que tú dices, pero, por Dios, ¿hasta cuándo tengo que yo cargar con las culpas de este señor? ¿O tú, incluso en esa situación, sigues respetando y amando profundamente a tu padre? Mira, hay momentos en los que yo, por supuesto, he renegado por las situaciones en las que hemos caído, etcétera, pero yo nunca he renegado el amor que siento por mi padre. Y nunca lo he considerado el culpable absoluto de todo lo que sucedió. Yo creo que mi padre tiene una enorme responsabilidad en toda esta historia, pero no está solo. Y no creo tampoco que haya sido el más grande narcotraficante, simplemente el más publicitado, que es bastante diferente. ¿Y el más cruel? El más cruel, yo creo que los visos de crueldad que estamos viendo hoy día, a 20 años de su muerte y de su desaparición, también nos ponen los pelos de gallina. Pregunta, Sebastián, es como un hombre que podía tomar las decisiones que tomaba, que hacía las cosas que hacía, podía ser tan cariñoso puertas adentro. Yo no lo sé. Qué raro es el cariño, ¿no? Qué raro es el amor. Yo creo que él le tocó lidiar con 2 realidades, digamos, la realidad de su hogar, de su intimidad, su responsabilidad como padre nunca la abandonó desde ese lugar, pero también se vio expuesto a un negocio que él también había ayudado a crear y hacerlo muy exitoso en aquel momento. Creo que él conocía una cara de Colombia que pocos colombianos conocemos, y creo que es la cara de la corrupción y de la doble moral. Que es la peor. Que es la peor de todas, y creo que él tenía una radiografía bastante exacta de lo que ocurría en aquel entonces. Pero digo una cosa, cuando por ejemplo, Fíjate por la que de noche... Pablo Escobar siempre se habla de la maldad que él hizo, pero no de la corrupción que generó. Ese es un tema tabú en Colombia. Porque hay mucha gente que se salpicaría ahí, ¿no? Me imagino. Pero por las noches, cuando, por ejemplo, él te abrazaba, he leído por ahí que los hacía hacer ustedes sus oraciones, todo. ¿Y tú tenías conciencia que ese podía ser el último abrazo? ¿Tú vivías así? ¿O tú podías relajarte como niño y decir, este es mi papá? No, aprendes a convivir con la muerte desde muy temprano. Yo tenía 11 años cuando explotó la bomba en el edificio Mónaco. 700 kilos de dinamita que destruyeron 1 kilómetro a la redonda los vidrios de la ciudad de Medellín. Sobrevivimos de milagro. Entendimos a partir de experiencias como esas que nadie se muere en la víspera y que hay que seguir para adelante, que hay que aprender de esas experiencias, que hay que disfrutar de la vida y que hay que respetarla, por supuesto, que no hay que andar avasallando ni atropellando, sino justamente todo lo contrario. Destruir es muy fácil, destruir es prácticamente de las cosas más simples que hay, pero lo difícil es construir, y yo me he preparado como arquitecto y como diseñador industrial para eso, para construir, para edificar desde la solidez y la convicción moral de hacer las cosas bien, más allá de que entiendo que aún así tampoco le guste a mucha gente. Yo he estado muy expuesto a las críticas siempre. Recuerdo cuando estrené el documental Pecados de mi padre, también salieron a criticarme. Ahora que salgo a hacer esto de la ropa de Escobar Henao, también me han criticado.
Yo soy de pensar que si salgo a vender estampitas religiosas también me van a salir a criticar, entonces yo me tengo que acostumbrar a eso y yo tengo que vivir. Yo no estoy vendiendo droga, yo no estoy vendiendo mentiras, yo no estoy vendiendo apología del delito. Yo estoy vendiendo reflexiones de paz, que es muy diferente. En el momento en que tú decides hacer borrón y cuenta nueva a raíz del documental, o paralelo al documental, y enfrentarte por primera vez a las víctimas de tus padres, de tu padre, que por cierto eran gente de tu propiedad. Exactamente. Los que quedan, ¿no? Sí, eran contemporáneos, por supuesto. ¿Te violentó mucho eso? Sí, fue durísimo. Enfrentar el momento de... Primero, escribir una carta de acercamiento fue un proceso de búsqueda hacia el interior muy profundo, de poner toda la humildad disponible para escribir y para dirigirse a unas víctimas que tenían un dolor absolutamente legítimo y que yo no sabía ni siquiera cómo empezar una carta. Cualquier palabra podría ofenderlos y con toda razón, ¿no? Podrían no creerte. Podrían no creerme, caer también en el error de las comparaciones, podría parecer odioso y realmente fue una carta que borré muchas veces porque no encontraba la manera de escribirla bien. Finalmente, después de una reflexión, una meditación profunda, creo que pude escribir un texto que, como bien lo dice Rodrigo Lara, fue escrito desde el corazón y fue así que lo escribí. Creo que ellos entendieron cada palabra y no tienen dudas de lo que les comparto yo, porque también les compartí el dolor que había vivido como niño, sin entrar en comparaciones ni de apellidos, ni de posturas políticas o militares. Somos seres humanos antes que cualquier uniforme o cualquier partido político que nos quiera teñir. ¿Cuántos meses tiene tu mujer ya? Tiene 6 meses de embarazo. Ya se mueve, ¿no? Ya se mueve, ya lo he sentido. Es muy emocionante. ¿Te hubiera gustado que tu padre viera a su nieto? Sin duda que sí, claro, que soñaría con que mi padre lo pudiese abrazar. Si era tan cariñoso como dices tú y como dice la gente que era con ustedes, con el nieto sería... vaya... Sí, por ahí sí podría llegar a maleducarlo. Pero yo le voy a dar todo el cariño. Como hijo, pude ser testigo de haber recibido las mejores lecciones de mi papá, las más amorosas de todas. Y desde ese lugar también voy a educar a mi hijo. Yo creo que al final de cuentas, la labor que hizo mi papá como tal es una de las pocas labores que se le debe respetar porque la hizo bien. La hizo bien conmigo, cariño filial. En el cariño filial la hizo bien conmigo y con mi hermana. Fue un padre que a pesar de la clandestinidad estuvo presente siempre, en grabaciones que enviaba, en cartas que enviaba, en llamados que nos hacía. Nunca abandonó a la familia. Cuando tu hijo crezca, ¿le vas a contar la historia de su abuelo? Creo que mi hijo va a ser uno de los privilegiados en conocer la verdadera historia y de primera mano. Y va a vivir mejor que tú. Yo estoy haciendo todo a mi alcance. No voy a dejarle a mi hijo el legado de violencia, de sangre y de dolor que dejó su abuelo. Es un compromiso como padre hacia él y no lo hago porque estoy contigo ni delante de ninguna cámara, simplemente porque tengo la firme convicción de que es la única manera en que yo le puedo garantizar a él un futuro más feliz, si yo ejerzo acciones concretas en pro de la paz. En la intimidad de tu hogar, ¿en algún momento sientes miedo? Quiero decir, tú puedes caminar, tú puedes ir por el mundo sin la sospecha de que estás en el colimador de alguien, de que alguien te está apuntando, de que alguien está pensando mal de ti y de tu madre y de tu hermana y de tu mujer. Yo creo que ya me acostumbré a caminar así. Creo que siempre van a haber personas que no se han liberado del odio, no han perdonado, no han entendido ni reconocido que hay que reconocer al individuo, que mi padre fue un hombre que tomó decisiones que destruyeron a muchas personas y familias, pero que esas decisiones que él tomó no nos hacen cómplices a nosotros del daño que él causó. Yo creo que es importante que entendamos que los hijos no podemos heredar los delitos de los padres. Yo creo que el mundo está al revés en ese sentido. Hay una gran crisis de valores humanos que está pretendiendo
hacer responsables a los hijos, y escucha esta locura que estoy diciendo, hacer responsables a los hijos por los actos de los padres. Yo entiendo que hasta la ley contempla absolutamente todo lo contrario. Son los padres los responsables por los actos de sus hijos. Pero hay que vivir de esa manera, no hay de otra. No hay de otra. Yo vivo tranquilo y lo que trato es en realidad de vivir en paz, de no molestar a nadie. ¿Cuántas pistolas hay en casa? Ninguna. Hay una de vidrio de tequila. ¿No hay armas de fuego en la casa? No. ¿El sistema de alarma? Es que, mira, yo ya no le corro más a esta vida. En algún momento, a los 16 años, cuando recién había fallecido mi padre, fui invitado, ¿no? Si se puede decir esa palabra, a una reunión con los enemigos de mi padre. Al principio hubo mucha reticencia de mi parte a asistir. Finalmente tomé la decisión, hice el testamento y me fui. Era muy probable que yo no regresara con vida a esa reunión. De hecho, te diría que el 99% de posibilidades de que me mataran era real. Sin embargo, lo hice porque no estaba considerando la posibilidad de seguir huyendo por delitos y pecados que no cometí. Me decía, bueno, si hay que ponerle un punto final a todo esto, y si los enemigos de mi padre tienen que disponer de mi vida para su tranquilidad y mi paz, pues que así sea. Oye, finalmente, ¿tú nunca sentiste admiración por las barbaridades que hacía tu padre? ¿Nunca dijiste, qué poderoso es mi padre? Es casi como Dios que tiene la vida y la muerte en las manos, en sus manos, la vida y la muerte de cientos de gente. O sea, no. Cuando te viste rodeado de ese lujo, de las excentricidades, o sea, nadie te... El hijo de Michael Jackson, los hijos de Michael Jackson, que en tu caso hubiese un zoológico, tú decías, wow, qué maravilla vivir así. Es que no era tan maravillosa esa vida como se ve desde afuera, que se ve glamorosa, como te la pintan no hoy era así. Alguna serie de televisión. No era así. Eso fue 15 minutos de fama, los más efímeros que te puedas imaginar. Y no había ningún disfrute, porque detrás de esas aparentes fiestas había el fantasma de una masacre o el fantasma de un allanamiento. Entonces no se podía disfrutar realmente. Y a mi padre lo que sí le admiré siempre fue su capacidad para proponer soluciones simples a problemas muy complejos. Creo que fue un hombre que no se le puede negar, y en esto voy a citar palabras de un ex vicepresidente, Francisco Santos, que lo llamó el Da Vinci del crimen. Y creo que en algún punto esa genialidad, entre comillas, de mi padre la llevó al máximo cuando ejerció violencia contra el Estado colombiano y cuando se burló de todos los organismos de seguridad del planeta, porque la realidad es que huyó de ellos todo lo que quiso. Ahora, yo con todo respeto, Leonardo da Vinci no se merecía tampoco eso. El vicepresidente como que se pasó ahí, ¿no? No lo sé, yo creo que mi papá fue un hombre muy hábil para el crimen y que no son palabras mías, son palabras de él. Pero ni siquiera en ese momento sentiste, o sea, hoy en retrospectiva cuando tú dices, es verdad que fue, o sea, era James Bond multiplicado 1000 veces. ¿No sientes admiración siquiera por eso ahora? No, yo por la violencia no siento admiración. ¿La serie de tu padre la estás viendo, la de Caracol? Lo suficiente como para darme cuenta que no es una serie que sea fiel a la verdad. Creo que además está generando un clima de cierta apología a mi padre, porque está invitando a muchos jóvenes a mostrarles que ese es el camino, y es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Me parece que hay que contar estas historias, y está bien que sean contadas, pero con responsabilidad social. Creo que las historias que se cuenten acerca de mi padre tienen que dejar un mensaje de reflexión y no un manto de duda o de adulación o de poder que se podría llegar a alcanzar, pero que finalmente no es tan bueno como parece. Creo que este tipo de cosas finalmente no construyen paz, sino que construyen personajes como mi padre, lo ayudan a agrandar el mito y ayudan a llevarlo a lugares que no son positivos para la juventud. La conversación que traquea el gobierno colombiano, que
que registra el gobierno colombiano y por la que dan con tu padre, fue una conversación una llamada que él te hizo a ti. Tranquilos, que todo está bien. Mucha suerte. ¿Qué te decía? ¿Fue una llamada de despedida? Bueno, nosotros llegamos al hotel, que era un hotel de las fuerzas militares, y mi padre estaba preocupado por nosotros. Habíamos sido recientemente expulsados de Alemania y no podíamos tener comunicación con él. Él llamó preocupado por nosotros. Yo contesto el teléfono. Habían unos generales al lado en nuestra habitación. Nos estaban comentando la situación de seguridad por la que estábamos pasando. Yo contesto hola abuelita, porque obviamente ni iba a decir hola papá delante de los generales. Y le digo, estamos bien, no llames más, no te preocupes, porque yo sabía que el teléfono era el primer punto débil de mi padre para ubicarlo. Y así fue. Y así fue. ¿Y qué te dijo en esa conversación? Él llamó varias veces más. O sea, él seguía insistiendo en que tú le dijiste no llames. Yo le cortaba, yo tiraba el teléfono. Yo lo quería proteger. Los generales ya sabían que era tu padre el que estaba llamando. Sin duda. Para llegar la llamada a nuestra habitación pasaban muchos filtros. Pero yo le cortaba porque yo lo quería proteger. Yo no lo quería muerto, era mi papá. ¿Y llegaron a hablar? Llegamos a hablar, claro que sí. Él después me ayudó a responder unas preguntas que nos habían hecho para una revista. Yo le dije, yo ya conozco lo que hay que responder porque esto lo hemos hablado muchas veces. O sea, las preguntas que me están haciendo no son preguntas difíciles y hacen más a cuál es la posibilidad que él ve para entregarse, qué quiere él, etcétera. De alguna manera yo lo sabía. Pero él insistía en permanecer en línea. Y yo creo que fue una manera de despedirse, ¿no? Él tal vez presentía que era el último contacto que había, ¿no? Es que cuando tú eres un delincuente de la talla de mi padre y toda la vida te la has pasado diciendo nunca utilices el teléfono porque el teléfono es la muerte, yo no creo que solamente él haya llamado a su familia ese día, creo que llamó a su propia muerte también. ¿Hay alguna creo frase? Que él decidió que esa fuera su batalla final. Si no, difícilmente creo que lo hayan podido encontrar. Y esto también nos lo confirmaron los enemigos de él. Nos decían que estaban a punto de tirar la toalla cuando él cayó. ¿Crees que lo hizo porque ya estaba harto de escapar, que ya no podía más? Porque estamos hablando de un hombre que le declaró la guerra a un Estado. No hay precedentes de eso. ¿Estaba harto o estaba arrepentido? ¿El arrepentimiento existía en la mente de tu padre? Yo no sé si hubo lugar para el arrepentimiento. Creo que hubo lugar para el llanto y hubo lugar para otros sentimientos. No sé qué pudo pasar por la mente de él, es muy difícil saberlo, era una mente muy vasta y misteriosa. Tú hablas, hay gente que habla sola, hay gente que va a la tumba de los seres queridos y habla, otro habla frente al espejo. Con tu padre tú no hablas. Yo sí hablo, yo le pido mucha ayuda. Desde donde esté, si algo lo dejan hacer, que nos ayude. Y que nos ayude para bien, que me inspire, que ponga las palabras adecuadas y no violentas en mi boca. Él sabía que yo era una persona que tenía una fuerte inclinación por la paz. Yo creo que debe haber sido por tanta violencia que vi justamente cuando él se entrega a la catedral. Si tú recuerdas la grabación pública que él hizo, se la dedica a la familia y entre ellos a su hijo pacifista de 14 años. Yo creo que él reconoció mi posición frente a su violencia y creo que fui de los pocos que se la manifestó abierta y crudamente, porque era un hombre que también estaba rodeado de muchos aduladores que le decían, vamos para adelante, tú eres capaz, no te vayas a dejar, eres más fuerte que ellos, etc. Por supuesto, la guerra es un negocio y todos quienes atrás aplaudían y decían eso, se beneficiaban económicamente de esa violencia. ¿Le sigues echando de menos hoy? Sí, yo creo que, por supuesto, ¿cómo no voy a extrañar a mi papá? ¿Con Claro, doña Hermida, con la abuela materna, tienes relación? Ella falleció hace unos años y
No, pero te digo, después de la muerte de tu padre, no tuve ninguna ¿mantuvieron relación. No, mi relación con la familia de mi padre está completamente cortada. ella era como o sea, los reportajes la pintan como la abeja reina, una señora con un carácter muy fuerte, muy... No, esto también ayuda a construir mitos que no son ciertos. Yo creo que ella fue una madre y que le tocó un contexto sociopolítico muy fuerte. Ellos también fueron desplazados por la violencia. Mi papá nos inventó la violencia en Colombia. Llegaron con sus 8 hermanos desplazados a finales de la década del 60 y del 70. Por la violencia que había política en Colombia, donde no eras de un partido u otro y te cortaban la cabeza a machete. Ese era el contexto en el que ellos se crían. Pero ya hay otra Colombia ya para bien, ¿no? Yo creo que empieza a haber otra Colombia. Yo no sé si ya cambió del todo, pero yo tengo mucho optimismo frente al país que se está viendo hoy y espero que finalmente sea un país como el que queremos todos, que haya aprendido de la violencia, pero sobre todo que haya aprendido de las experiencias pasadas para ejercitar el perdón, el diálogo y la reconciliación. Porque si no perdonas, perpetúas el odio indefinidamente y no das lugar a que ocurran cosas bonitas después.